Bienvenidos todos a Almas Rotas. Gracias por estar aquí, por acompañarnos, por ser parte de esta comunidad. Sean bienvenidos todos sus comentarios, todo lo que nos quieran decir, todo lo que nos quieran platicar. Gracias siempre por acompañarnos, por sus likes, por hypear el programa. Y bueno, vamos a hablar hoy de un caso muy significativo, que es uno de los casos más conocidos y claros sobre lo que es el gaslighting y hasta dónde puede llegar una mujer cuando está desesperada. Claro que no existe justificación alguna para lo que hizo Betty Broderick, pero sí se puede entender cómo debió sentirse cuando todo esto sucedió. Esto que les voy a platicar sucedió en la década de los 80 en La Joya, California, en los Estados Unidos. La opinión de toda la gente en ese momento, de los medios de comunicación y de la sociedad, es que Betty era una mujer despechada, sin tomar en cuenta todo lo que había vivido. Estábamos viviendo en la época de los 80, muy diferente a lo que se vive hoy, a lo que conocemos, a las herramientas que tenemos. Bueno, pues Betty y Dan Broderick, Daniel y Elizabeth, pero bueno, les vamos a llamar Betty y Dan Broderick, se conocieron en 1965, cuando ella tenía 17 años y él tenía 21. Ambos habían asistido a un partido de fútbol americano en la Universidad de Notre Dame. Congeniaron luego, porque los dos provenían de familias católicas, numerosas, tradicionales, así que, pues bueno, casi el uno para el otro. Se enamoraron y después de tener un noviazgo de algunos años, se casaron en 1969. Inmediatamente la pareja se fue a vivir a Manhattan para que Dan terminara la carrera de medicina en la Universidad de Cornell. Pues todo iba bien y Betty se metió también a estudiar algo, pero ahorita les voy a platicar qué fue, que él se dio cuenta mientras estaba haciendo la residencia que no le interesaba ejercer como médico. Así que dijo, yo creo que puedo hacer algo más y decidió que se mudarían a Massachusetts para que él estudiara en Harvard la carrera de Derecho. Como les decía, Betty Broderick sí estudió y ella estudió en el College of Mount St. Vincent en el Bronx, en Nueva York, mientras Dan estudiaba medicina. Se tituló en educación infantil en un programa acelerado, es decir, pues metiendo muchas materias para poder conseguir su título. Se especializó en la materia de inglés y bueno, pues ya tenía ella una carrera válida que le daba para trabajar y estaba bien. Al inicio de este matrimonio, para que Dan pudiera seguir estudiando las dos carreras, Betty se puso a trabajar y empezó como maestra. Además, comenzó a vender también Avon y Tupperware, iba de puerta en puerta. Ella se convirtió en la proveedora principal de la casa. Ella no tenía problema en trabajar durísimo con tal de apoyar a Dan para que terminara todo su proyecto de vida. Esto duró del año 70 al 73, o sea, pues prácticamente desde que se casaron, pero hasta el 73. En Nueva York vivían en un pequeño departamento y la renta la pagaba Betty, por supuesto. La primera hija nació en 1970, cuando apenas tenían un año de casados. Ella fue Kimberly. Después, en el 71, o sea, a los 2 años de casados, ya tenían dos hijas, que era Kathy Lee. Y bueno, pasaron algunos años para que tuvieran a Daniel en el 73 y a Red en el 79. Y bueno, pues sí, la vida de Betty era bastante pesada, porque además de tener los trabajos, de vender Tupperware, de ser maestra, de vender Avon puerta tras puerta, pues tenía que cuidar a los niños, preparar la comida y entonces no tenía descanso. Por ejemplo, también Betty llegó a decir que ella tuvo que salir con su hija pequeña, Kimberly o Kim, de la mano, embarazada de la siguiente hija, Lee, para pues poder vender sus productos. Y bueno, no le importaba porque ella estaba invirtiendo en la formación de una familia. Otros de los trabajos que realizó Betty fue modelaje y cosas pequeñitas para poder pues conseguir tiempo para atender a los niños y dinero para la manutención de la casa. Dan se dedicaba al 100% a los estudios. Hay que recordar que en esa época no era como es ahora, que los papás ayudan, cambian pañales, se turnan. No. En esa época pues Dan no se dedicaba ni a la crianza ni a cambiar. Él se enfocó todo su tiempo y demás en ese momento a los estudios. Y estaba bien, pues, si había un trato entre la familia y entre la pareja, estaba bien. ¿Por qué no? Se vale. Y si es a la inversa también, si es el esposo quien se queda a cuidar a los niños para que la esposa haga una carrera, también está bien. Así que hasta ahí vamos muy bien.
Dan lo único que recibía como ingresos era un préstamo estudiantil que eventualmente tendría que pagar, pero de ahí en fuera, insisto, todo lo cubría Betty. En 1973, finalmente Dan acaba las dos carreras. Y entonces, les repito, vivían en Massachusetts, él empieza una pasantía en Los Ángeles, California, de un verano, y regresa con Betty y le dice, oye, ¿sabes qué? Hay que mudarnos de aquí de Massachusetts y vámonos a San Diego porque creo que ahí está la lana. Ahí voy a poder hacer carrera. Y entonces, inmediatamente consigue un trabajo en el despacho de abogados, en el bufete de abogados, Gray, Carey, Ames and Fry, en San Diego. Así que pues ahí se instaló la familia. Hay que reconocer que pues Dan tenía mucho carisma, era muy simpático, era pues de estos hombres que muy charming, muy como son los pillos un poquito, pero ahorita vamos a ver por qué. Así que consigue trabajo luego, luego y empieza su carrera ascendente. Se instalaron en La Joya, California. Primero alquilaron una casa en un lugar que se llamaba Claremont y sufrieron un incendio, así que se tuvieron que mudar a un lugar bellísimo que es Coral Reef Avenue. Dan dijo, ¿para qué me sirven dos carreras que tengo? Porque pues soy médico, aunque no ejerzo, pero además soy abogado. Y pues le dio al clavo. Se metió a ser abogado de estas cuestiones de negligencia médica y empezó a hacer mucho dinero. Se convirtió en uno de los mejor pagados, pero la vida de la familia cambió radicalmente. Dan llegó a ganar $1,000,000 al año. Claro, pues Betty dijo, por fin es el tiempo mío, ahora ya voy a poder descansar, gozar los buenos tiempos, la bonanza económica. Y claro, ella ya estaba acostumbrada a moverse, a trabajar, así que dijo, no me voy a quedar de brazos cruzados y sacó su licencia para poder vender real estate, bienes raíces. Y claro, con los contactos que estaba haciendo su esposo, pues tendría muchísimos clientes. Así que pues era una sociedad maravillosa entre una esposa trabajadora y un esposo abogado poderoso y fueron accediendo cada vez más y cada vez más a los círculos de la alta sociedad en San Diego. Dan, por supuesto, se volvió un hombre influyente, pero la cuestión del poder dentro de la familia cambió. Si bien cuando Betty era la proveedora no exigía nada a Dan, pues aquí sí se volvió la cosa. Cambió la cosa, cambió de bando el poder. Para Dan, Betty ya no era su socia, su compañera, era más bien su adorno social, porque Betty era una mujer muy guapa. Y aunque tenían ya mansiones, coches de lujo, servicio doméstico, ya tenían, bueno, pues ya llevaba una vida de ricos, Dan se volvió muy controlador con el dinero. Y entonces cada vez que Betty quería algo, se lo tenía que pedir. Y entonces ella le pedía dinero y él todavía le reclamaba, no, estás gastando mucho. O sea, se le había olvidado todo el esfuerzo de Betty, pero bueno, pues así sucede. Y esto, pues cuando hay un narcisista dentro de la pareja, las cosas no funcionan bien. La actitud de Dan había cambiado radicalmente con su esposa. En 1982 vino un parteaguas. Dan y Betty estaban por cumplir 13 años de matrimonio y entró a trabajar al despacho donde estaba ya como socio Dan, una mujer muy joven que se llamaba Linda Colquina. Tenía 21 años. Betty dijo, como que a Dan le está interesando mucho, habla mucho de esta nueva asistente, de esta nueva recepcionista, de esta empleada. Y le dijo, oye, se me hace que le estás hablando mucho de esta. Ay, por favor, le dijo, no, 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 estás loca, estás inventando, estás alucinando. Aquí es donde empieza el gaslighting que les decía al principio. Pero en una fiesta, Betty escucha a su esposo Dan comentarle a alguien que ha entrado a trabajar al despacho, una mujer bellísima. Entonces dice Betty, pues, no, o sea, como que no es tan falso lo que yo estoy pensando. O sea, ella no tenía duda pero a pesar de que él se lo negaba, y él se cansaba de negarlo, y negarlo, y negarlo. Más bien, no se cansaba de negarlo. Pero la actitud de Dan, porque la gente cambia, se le nota cuando andas en algo, empezó a cambiar, empezó a llegar tarde a la casa, a prestar menos atención, a poner menos atención en los niños, bueno, pues porque tenía mucho trabajo, tenía tantas cosas que hacer. Betty le vuelve a reclamar y él le dice otra vez que estás loca, es una histérica, eres una histérica, esto yo creo que quienes lo hayan vivido
escuchando se identificarán con esto, porque esta cuestión del narcisismo no nada más es en parejas, pues es en relaciones de amistad, en relaciones de poder, cuando hay un jefe, ¿no? Y un empleado, hay, en todos tipos de relaciones puede haber una actitud narcisista. Así que, pues Betty dijo, híjole, pues, ¿qué será? ¿Estaré yo mal? ¿Estaré yo mal? Y se puso a investigar. Y entonces hizo sus pesquisas y llegó y le dijo a Dan, oye, ¿cómo es posible que contrates como asistente a una mujer que ni siquiera sabe escribir a máquina? Y bueno, ahí sí la Betty tenía razón, nosotros ¿cómo es tener de secretaria y asistente a alguien que no sabe mecanografiar? Estamos hablando, insisto, de los años 80, que hoy por hoy pues ya es un poco, le dictas al teléfono y lo hace, pero en esa época pues si era así el tiki tiki, pues era por el A, S, D, F, G, Ñ, L, K, pues, te aprendías el teclado de memoria. Y bueno, pues le decía, esto es indispensable. Bueno, pues yo les voy a platicar más o menos la historia de esta mujer Linda. Linda había nacido en Salt Lake City, allá en Utah. Ella no había asistido a la universidad, su ascendencia era danesa, pero ella había nacido ya en los Estados Unidos. Bueno, no terminó, perdón, la carrera, ya no fue a la universidad. Cuando termina la preparatoria, decide que su meta es casarse, tener hijos y un esposo que la mantuviera, porque el esposo siempre tenía que ser el proveedor. Así que en 1981 estamos hablando de que ellos, Dan y Betty, se casan en 69. Bueno, pues ella, mucho más joven que la pareja, en 1981 entra a trabajar como sobrecargo, porque pues también los papás le dicen, no, está bien que no quieras ir a la universidad, pero ponte a hacer algo. Se metió a trabajar como sobrecargo a Delta Airlines, pero la despidieron un año después. Lo que pasó ahí en Delta Airlines para que ella no conservara el trabajo es que hubo un reporte en su contra. Una de las trabajadoras de las sobrecargos que estaba en turno reportó que Linda, que no estaba viajando de trabajo, sino como pasajera, con sus amigas para ir a esquiar, habían conocido a 2 pasajeros en un vuelo y Linda se había sentado en las piernas de uno, se habían estado besando, había estado hablando en voz alta y además con lenguaje vulgar, y además decía el reporte que se había encerrado en el baño con uno de estos pasajeros. La reportaron y cuando sus jefes la confrontaron, ella dijo, no, pues no, eso es mentira, además yo me llamo Juanita. Bueno, por supuesto que la cacharon, que era una empleada de Delta Airlines y la corrieron. Así que pues perdió su trabajo y consiguió un trabajo como recepcionista en un despacho de abogados en Atlanta. O sea que ahí como que ya se perfilaba su gusto por los abogados. Y ahí en Atlanta consigue un novio. Pero al novio lo mudan a San Diego, así que pues dice, deja todo Linda allá en Atlanta y se va a perseguir al novio. Bueno, no a perseguir, se va a seguir al novio porque pues ella su idea, acuérdense que era casarse con alguien. Y cuando llega a San Diego es cuando se mete a trabajar a despacho donde está Dan. Por supuesto, cuando Betty se entera de todo esto, se lo dice a Dan, oye, ¿ya te fijaste con quién andas? Mira, hizo esto, la corrieron de aquí, el novio de allá. Y bueno, por supuesto, Dan empezó a burlarse, se burló de ella y le dijo, ay, por favor, estás loca, de veras. O sea, ¿cómo te pones tú, una mujer de alta sociedad, esposa de un gran abogado, a tener celos de una simple abogada? Por favor, o sea, y rebajarte a hacer investigaciones. Pero no, Betty, esta intuición le decía que todo su esfuerzo de tantos años se lo iban a robar, y una mujer más joven. Finalmente, en 1985, o sea, 4 años después, más o menos, 4 o 5 años después, Dan admitió que la verdad sí tenía una aventura con Linda. Y claro, pues ya se había encandilado, así que le pidió a Betty el divorcio. Para entonces, los hijos de la pareja ya tenían, bueno, los hijos de Dan y Betty ya tenían 15 años, Lee 14, Daniel 9 y Red tenía 7. En cuanto se divorciaron, por supuesto, Dan se casó con Linda, dijo ya, pues luego, y voy a hacer mi vida feliz y toda la cosa, lo cual pues debe haber sido para Betty una patada de mula, como dicen. O sea, si fuera hombre, les diría una patada donde ya les conté, pero bueno, aquí donde la parte donde más les duele, le ha de haber caído esa boda, por supuesto. Y claro, el proceso de divorcio que duró, pues se fueron a vivir juntos Linda y Dan mientras podía finiquitarse el divorcio, o que él pudiera, porque pues tampoco te puede estar casado con 2 personas. Así que este divorcio duró mucho tiempo entre los planes y entre los acuerdos y demás. Dan tenía en ese momento 44 años y Linda 28.
Era millonario, poderoso, pues la vida le sonreía, mientras que Betty, con este divorcio, estaba perdiendo estatus económico, social y se quedaba al cuidado de sus hijos. Acuérdense que en alguna época esta cuestión, yo creo que en los 80 todavía existía este estigma con respecto a las mujeres divorciadas y pues nadie quería perder a su familia. Bueno, pues por supuesto Betty no reaccionó bien con respecto a este divorcio y comenzó a acosar a Dan y a Linda. Pero no era de gratis, ¿eh? Porque, pues, Dan era muy cruel. Dan minimizaba el trabajo como vendedora de bienes raíces de Betty, la hacía menos, digo, como si Linda fuera la eminencia, pero bueno, él humillaba y humillaba y humillaba a Betty. Entonces, Betty, desesperada, empieza a acosar a Dan y a Linda. Lo que hacía era marcarle por teléfono a Dan y dejarle mensajes obscenos. En esa época era, dejabas tu contestadora pegada y entonces oías los mensajes de quien te había llamado. Bueno, pues ella dejaba mensajes obscenos en la contestadora, insultos para los dos y demás. Y en algunas ocasiones, no muchas, en algunas ocasiones se metió a la casa a hurgar y demás. Una de estas veces, yo creo que cuando estuvo más enojada durante este proceso de separación, una de las veces que más iracunda terminó, fue a estrellar su coche contra la puerta principal de la casa de Linda y Dan. Y Dan, por supuesto, mientras, pues tampoco era un santo, le boicoteaba su trabajo, empezó a cerrarle las puertas y pues dejó de vender casas, o sea, le hacía también la vida imposible a Betty, que pues tampoco está padre. Como Dan era un abogado ya muy influyente, era además presidente de la barra de abogados local, o sea, imagínense, Betty decía, es que tiene todo el sistema legal de su lado, y sí, porque utilizó tácticas legales para conseguir la custodia de sus hijos, o sea, que estuvieran con él y nomás visitaran a la mamá. Y lo peor de todo, que yo creo que fue lo que más le molestó a Betty, es que implementó un sistema de multas. Así que cada vez que Betty le dejara un mensaje acusatorio o obsceno o de gritos, él le iba a descontar algo de la pensión. O sea, era tan exigente en este sistema de multas que en una ocasión Betty le quedó a deber de la pensión que debía recibir, Betty le quedaba a deber, o sea, imagínense nada más, esto ya es, te estoy haciendo pedazos. Y era un poco injusto porque, pues, Betty estaba perdiendo todo. Insisto, no estoy justificándola, solamente estoy, haciendo como tratar de entender cómo se sentía esto. Entonces, pues, esto para Betty se volvió una, situación desesperada, llegó al extremo. Betty pierde el control por completo y el 5 de noviembre del año 1989, acuérdense que ellos empiezan el divorcio en el 85, 7 meses después de que Dan y Linda se casaran, entró a la casa de Dan y de Linda sigilosamente, con mucho silencio. Ella le había robado la llave a una de sus hijas y con una pistola, con un revólver calibre 38, entró al cuarto de este feliz matrimonio recién casados y los mató. A Linda le disparó 2 veces y a Dan una sola. Dan todavía logró sobrevivir al ataque, se arrastró al teléfono, pero finalmente murió. A la primera persona que le habló Betty para avisarle lo que había hecho fue a Lee. Ella no negó nunca lo que había hecho. Y por supuesto, cuando empezó todo esto, salió en las noticias, salió en los periódicos. Claro, como les dije al inicio, una mujer despechada, loca, histérica. La calificaron de una asesina narcisista, calculadora, que no aceptaba haber perdido el estatus social después del divorcio. La defensa de Betty decía que Betty había sido víctima de un cruel abuso psicológico constante por parte de su esposo y no durante el divorcio, desde antes, porque acuérdense que les dije que a Betty, perdón, le controlaban el dinero. Entonces, desde antes de la separación, desde antes de que él tuviera esta amante, empezó a controlarle el dinero en cuanto él tuvo el poder. O sea que sí había padecido un abuso psicológico desde que ella pierde el control de sus ingresos. Al momento del crimen, Daniel y Red, que eran adolescentes, quedaron bajo el cuidado de la tía paterna Katy, que era esposa de un hermano de Dan, y las dos hijas, Lee y Kim, ya eran mayores, acuérdense que ellas nacieron en 71, así que pues no tenían que estar bajo la custodia de nadie. Los hijos durante el juicio a su madre se dividieron en dos partes.
Kim, la mayor, junto con Dan, uno de los pequeños, testificaron en contra de la mamá, mientras que Lee y Red se mantuvieron de su parte sin justificar el crimen, o sea, pero entendiendo lo que había vivido su mamá. Finalmente, Betty, en febrero de 1992, fue condenada a una pena de 32 años a cadena perpetua. Esto estaba dividido entre un crimen, otro crimen, 15 por un crimen, 15 años por un crimen, 15 años por otro, y los 2 años que se suman es por tener un revólver calibre 38. Y esto puede extenderse hasta la cadena perpetua. Hasta el día de hoy, por supuesto, Betty sigue pidiendo que la liberen, que le den la libertad condicional, pero está recluida en la Institución para Mujeres de California, en Chino, California. Sus hijos se llevan entre ellos, se quieren, son unidos, pero Lee y Red hasta el día de hoy apoyan la liberación. Lee, que es la hija, la segunda hija, es abogada y dice, pues yo me traigo a mi mamá a vivir conmigo. Yo creo que ya pagó lo suficiente. Red, por supuesto, en una entrevista dice, mi mamá ya no es un peligro para la sociedad y si lo vemos fríamente y a distancia y desde nuestra perspectiva, pues ella acaba con la vida de Dan y de Linda porque pues está enojada, furiosa. ¿Por qué iría y saldría a matar a otra persona que no le ha hecho nada? Sin embargo, su hija Kim, la mayor, visita a su mamá, platica con ella, pero nunca, nunca ha firmado una carta para pedir la libertad de su madre. Jamás. En el 2014 publicó un libro que se llama Betty Broderick, My Mom, en donde detalla lo que a ella le duele, es el trauma familiar que vivieron ella y sus hermanos cuando su mamá cometió el crimen. Dan, por su parte, sí tenía un testamento, claro, era abogado, y fíjense lo que hizo él. Él dividió la herencia que tenía, que ya eran millones de dólares, la divide en dos partes. Y dice, a mis hijos se los van a dar una mitad cuando tengan 25 y la otra mitad cuando tengan 30, pero a Lee, su hija, la excluyó del testamento, porque Lee en algún momento tuvo problemas de adicciones y a pesar de que Dan en algún momento le dijo que estaba orgulloso porque se estaba rehabilitando, se le olvidó incluirla de nuevo en el testamento. Y eso se entiende un poco que Lee esté sentida con su padre y que sea precisamente la que dice, oye, yo me quiero traer a mi madre a vivir conmigo. Bueno, pues este caso, que yo creo que para estas alturas ya estarán ustedes de acuerdo que es un caso muy significativo y muy representativo de lo que es el gaslighting y de cómo muchas veces hemos escuchado esta frase o leído esta frase en post en Instagram o en Twitter o en TikTok, los que en Facebook, hemos leído esto que dicen, me acusas por mi reacción sin reconocer lo que hiciste para que yo tuviera esta reacción. O sea, jamás justifico el crimen y es un caso que ha dado muchísimo que hablar. Existen series y miniseries. Dirty Jones, de Betty Broderick Story, que se publicó en el 2020, es la segunda temporada de Dirty Jones, que está en Netflix. Hay otro que se llama Deadly Woman, Índice de Maldad. Este caso fue dramatizado en Hasta que la muerte nos separe, que es la cuarta temporada de esta serie de documentales. Entre películas se hizo la historia de Betty Broderick, estrenada en marzo de 1992, y el mismo año también se hace la película Furia Final, el capítulo final de Betty Broderick. Y bueno, si quieren buscar, esto lo pueden encontrar en YouTube, la entrevista que Oprah Winfrey le hace a Betty Broderick, que también ha entrevistado, me parece, a algunos de los hijos. Estos son los casos. Este es el caso de Betty Broderick, un caso, como les decía, muy significativo y que tiene mucho que ver con el gaslighting. Los dejo aquí. Déjenme sus comentarios, lo que me quieran platicar, lo que me quieran decir. ¿Consideran que es gaslighting? ¿Tenía alguna otra salida Betty Broderick, que estaba perdiendo todo, que la habían orillado? Insisto, no hay justificación alguna para llegar a este punto, como dice la doctora Melo, pues ya llegar al punto de llegar al acto, o sea, pues sí está muy grave. Pero, ¿qué otra cosa podía hacer Betty Broderick si este hombre además le estaba bloqueando en su trabajo? O sea, no la dejaba ya crecer como vendedora, se burlaba de ella, la minimizaba. Y por otro lado, pues ella había ofrecido toda su vida. Es la típica frase de las películas antiguas mexicanas que decía, es que yo te di los mejores años de mi vida. Hoy por hoy, a lo mejor una mujer diría, oye, no, o sea, mira, que las cosas sean parejas y a lo mejor yo te ayudo en tu carrera, pero no dejo mi independencia económica, que es
ese fue el problema de Betty Broderick, que mientras sostuvo a la familia desde el 69 hasta más o menos 74, que él empieza a trabajar muy bien y a hacerse como abogado un nombre, son 4 años, mientras estuvo ahí, pues estuvo bien. Y en vez de mantener este poder económico que ya tenía, pues lo suelta, porque dice, bueno, pues ya a mi esposo le va muy bien, ¿ya para qué me mato yo? Y Dan lo que hace es, en vez de reconocer su esfuerzo, decir, ok, tienes razón, perdiste el control y ahora el control lo tengo yo. Pero bueno, yo espero sus comentarios, que me digan, que me cuenten y gracias por hypear el programa, por sus comentarios y por los likes. Hasta luego.